Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del portal del Villegas que cuenta con Nicole Rodríguez, a quien ustedes están viendo en pantalla ya. ¿Cómo estás, Fernando? Yo Saludo a estoy, todos los auditores. aquí ¿Cómo estoy está la cosa por allá? ¿Cómo agonizando, está? estoy agonizando, pero estoy agonizando desde que nací prácticamente, así que nada nuevo. Bueno amigos, Ah, hemos tenido una semana, la recién pasada, políticamente bastante activa. Las encuestas más o menos lo habitual, no hay muchos cambios, algunos, pero no muchos. Pero el tema ha estado rondando alrededor de la figura de Evelyn Matei, por lo que pasó, por lo que ella cree que pasó, por su reacción, por las reacciones a sus reacciones. Y todo eso es lo que vamos a conversar con Nicole en este momento. Así que yo le cedo al tiro, porque soy un vamos de caballero, inmediato. la palabra a las damas. Adelante, Oye, Nicole. adelante, ya, muy bien. Vamos con las encuestas para poder ir dando el piso a lo que vamos a conversar. Tú analizaste ya las primeras encuestas que salieron el domingo, pero la novedad tiene que ver con la CADEM, donde Parisi pasa a Evelyn Matei y por primera vez Evelyn Matei aparece en el cuarto lugar. Entonces, la noticia uno dirá, bueno, pero la CADEM, hay mucha gente que duda de las encuestas y tienen razón. Para el primer proceso constituyente, ninguna encuesta apuntó al 62% de rechazo y tampoco las encuestas, cuando fue la carrera presidencial entre Boric y Kast en la primera vuelta, nunca las encuestas dieron por ganador a Kast, quien fue quien ganó la primera vuelta, y así una serie de otros ejemplos. ¿Ah? Pero acá hay tendencia, y la tendencia de panel ciudadano, luego tenemos la CADEM, la encuesta Criteria y Pulso Ciudadano. Todas esas encuestas ratifican ciertas tendencias. Uno, que Harry y Kast se están disputando el primer lugar de la primera vuelta y que Matei pierde fuerza, está bajando porque en tres de ellas aparece en tercer lugar, pero con harta distancia. Es decir, Jara y Cast a veces uno aparece arriba y otro abajo, pero con un punto de diferencia o dos, es decir, casi el error estadístico. Pero Matei aparece en el tercer lugar con un 15%, otro con un 13%, otro con un 17%, bastante más abajo. Y en esta oportunidad, con la novedad de París y sobrepasando a Evelyn Matei y ya Matei quedando en el cuarto lugar. Entonces tenemos dos tendencias ratificadas en las encuestas. Uno, que Matei se debilita y se sigue debilitando en el paso de la semana, llegando en tercer o cuarto lugar en el caso de la CAN. Y dos, se ratifica que Jara y Kast estarían pasando a la segunda vuelta como los Candidato. ganadores, como los candidatos. Exactamente. Entonces analicemos lo que está pasando con Matei, porque ella apostó por golpear la mesa, como dijeron algunos, haciendo esta declaración de la guerra sucia que duró 4 días, súper fuerte se veía todo, se supone Sí, que Chile pero Vamos la iba, ¿no? golpeó la mesa equivocada, ese es el problema. Ese es el problema, exactamente. El problema es que golpeó la mesa equivocada, no había un consenso en Chile Vamos. ¿Te acuerdas que ese día nos preguntamos en el programa, ¿y esto lo van a respaldar? Bueno, partió con dijo los senadores de Renovación Nacional y terminó con Chaguán, que creo que ha sido uno de las personas cercanas en su candidatura, una persona que no va a la reelección, me imagino que está mirando la moneda en un puesto, y termina con dos senadores respaldándolo y después diciendo que no va a ir la querella por esta guerra sucia, o esta guerra de bots, y sacaron un que tampoco tuvo respaldo. Nada tiene mucho respaldo porque pareciera ser que nada lo consienten en el interior, nada llegan a acuerdo al interior de Chile Vamos. Y Diego Paulsen, que algunos dicen que capaz que hasta lo saquen en las próximas semanas, habló de un compromiso de condena a la violencia digital. Miren en lo que se termina convirtiendo la candidatura de Evelyn Matei y nadie tampoco lo respaldó. Entonces, una candidatura que promete gobernabilidad, una candidatura que promete, que tiene un gran respaldo de todo este bloque de experiencia y gestión de Chile Vamos, con grandes nombres para llevar adelante las grandes reformas que se necesitan, lo único que ha demostrado es desorden. Pero además han mostrado una campaña muy mala. Ella puede culpar que el gobierno estuvo durante meses todo enfocándose en contra de Meli Matei, y era verdad, ¿eh?
era verdad, pero eso no le quita. Después puede hablar de los bots y la guerra fantasma que ella levantó, puede ser, casi todos lo tienen. Pero esta campaña ha tenido errores comunicacionales y errores políticos. Pero el principal es que es una campaña que no ha sabido posicionarse porque no sabe dónde están parados políticamente. Yo O creo sea, que ese es el gran error de la campaña, que no es un error, refleja un poco la confusión que tiene Chile Vamos o refleja los tiempos de cambio. refleja lo que Que, son, como te lo dije la otra vez, refleja lo que son, no es que estén equivocados, son lo que son. Es una derecha que estuvo durante años transando con medio mundo. Transaron primero con la concertación, transaron con, si podemos hablar de esa manera, con Piñera, que no era de ellos propiamente tal, era un hombre distinto, bastante distinto. Intentaron transar con la izquierda, siguen intentando transar, siguen yendo a las mesas de diálogo, no entienden el cariz de los tiempos, está en su naturaleza. Hay gente que me ha preguntado, yo he visto esa pregunta circulando por otros lados, ¿qué hizo mal la Matei? No, no es que haya hecho algo mal, no es eso lo principal, puede que haya hecho cosas malas o buenas, pero cuando tú estás galopando en el caballo que corresponde, tú puedes equivocarte, de repente tiras mucho la rienda o la suelta, pero eso no cambia lo esencial. El caballo ganador va a ganar, el caballo perdedor va a perder, no importa cuánto lo espolees o qué es lo que tú hagas, qué le digas a la oreja al caballito, caballito, caballito. No, es un tema estructural del sector de derecha que está representado por Evelyn Matei, a lo cual pueden agregarse errores particulares, pero eso no es lo fundamental, porque si es por eso, la candidatura Kast ha cometido errores también puntuales, políticos. ¿Te acuerdas tú que lo conversamos, que hubo un momento en que sacaron a relucir mucho los temas valóricos, que los abortos, que la cacha de la espada, claro, y eso les produjo alguna... Pero fíjate cómo tiene un sustento estructural la candidatura Kast, que es el hecho de que hay gente en este país que yo creo que es cada vez más, que piensa que hay que tomar medidas que vayan más allá de tratar de abuenarse con la izquierda, sino que hay que reemplazar esa visión del mundo. Como están en ese caballo, mira cómo han crecido, a pesar de los errores. Los errores son insignificantes en comparación con estas fuerzas, digamos, de mayor calado. Ese es el tema con la Matei. No tanto los errores que haya cometido, los ha cometido, pero eso no es lo fundamental. Cuando tú estás en el bando ganador, tú puedes meter la pata, es como en el fútbol, como en el deporte, tú lo has sí. visto. Tú puedes meter la pata, de repente una pelota, puta, tiráis la pelota para afuera de la cancha en un penal, pero si estabais ganando y si estáis con Pero es toda la fuerza vas a irrelevante. ganar igual, ¿no es cierto? Vas a ganar. Eso es. Entonces es un tema con eso. Ahora, respecto a la experiencia, es un tema divertido porque a menudo escucho hablar eso de estos que tenemos experiencia, tenemos experiencia. Sí, pero la pregunta es, ¿experiencia en qué, pues? Esto es tan tonto como cuando hay un accidente aéreo y se mueren todos, y entonces alguno dice, oye, pero era un piloto con muchas horas de experiencia. Claro, experiencia en volar, no experiencia en caerse, pues. Qué absurdo. ¿No? Los pilotos no tienen experiencia en tener accidentes. Se tiene una vez nomás un accidente aéreo. Entonces, ese es el tema con la Matei, que no representa los tiempos. La candidatura Matei no representa el momento histórico de Chile. Punto. Eso es lo principal. Lo demás, El- menudencia. y tiene consecuencias. La pregunta es si después de la arremetida de la guerra sucia quedó mejor o peor, según las encuestas, no muy bien. Pero lo peor ha sido que Chile Vamos le empezó a cuestionar su liderazgo y algunos en la semana empezaron a levantar la idea de que iban a apoyar a Kast. Y eso ha sido lo peor de su guerra sucia, es decir, no solamente el no subir en las encuestas, que podría ser una foto del momento, sino que se cuestiona que sea la banderada del sector y varios, en el caso del diputado Celi, Carlos Larraín, que ya está retirado de la política, pero nunca se retiran del todo, da una entrevista que dice, no voy a decir algo, pero al final lo dice, se hace el leso, porque tiene Sí, le encanta esa ese manera juego. como divertidona de decir las cosas, Sí, entonces dice, voy a apoyar acá. el guaso pícaro. El Siempre. guaso pícaro que Osandón tiene más o menos el mismo estilo, ¿eh? Como que la Sí, tira, son se hace guasos. como... Les falta el caballo debajo del poto nomás. Bueno, Sí, pero al final tiene una intención y Carlos Larraín sabe que iba a producir un efecto sus palabras porque fue un clásico de los líderes de Renovación Nacional, entonces dice, voy a apoyar a Evelyn, a Kass, dice, pero no voy a hablar más porque... Entonces el punto principal es que no solamente se equivocó, en la estrategia que hizo la semana pasada, sino que además se debilitó
con personas de la coalición quitándole apoyo o diciendo que está en cuestionamiento, porque creo que el mayor error de Evelyn Matei, ella puede criticar las redes sociales y los bots y la fantasma, pero creo que el principal error estuvo en decir que ponía en cuestionamiento su apoyo a Kast, cuando todos estaban pidiendo unidad o que confirmen que van a apoyar en segunda vuelta al candidato de derecha que sea para poder derrotar al comunismo y a la izquierda. Ella pone en cuestionamiento eso. Me parece que esa parte es el principal error que no se le perdona más que esa pelea contra los fantasmas. Ahora, interesante lo que está pasando en la Espérate un derecha. poquitito, espérate un Ah, poquitito, Nicole. Tengo que cumplir con mis deberes del sexo, o en este momento más bien de los deberes del saxo, el saxofón, con que modulo la publicidad que hace posible este programa. Les quiero recordar que en la semana este programa está auspiciado por Hey y Remodeling. Hey, una empresa corredora de propiedades muy eficiente, se dedican a pocos encargos, trabajan como locos y obtienen resultados. Y Remodeling, perdón, estoy con la alergia otra vez. Voy a morir de alergia yo. Remodeling, que son puros profesionales dedicados a remodelar temas de pintura, remodelaciones mayores a cargo de arquitectos, mueblería de los muebles de cocina, pisos, parquet, cambiarlos, arreglarlos. Tienen expertos para todas esas cosas y son una empresa que está ahí, que está siempre ahí, que garantiza lo que hace. No es como el maestro Chasquilla que deja la crema y desaparece. No lo ubica usted nunca más. Es una empresa de verdad. Hey, por un lado, Remodeling por la otra. Continúo con Kame ERP. ¿Qué es lo que es esto? Es un software para manejar integralmente una empresa. Todos los temas, logística, finanzas, contabilidad, salario, cotizaciones, todo el cuento completo. Tiene un módulo de inteligencia artificial que le asegura a usted total eficiencia y total diligencia. No salen a darse una vueltecita los software como hacen los empleados. Así es que ubíquelo, cómprelo, obténgalo y apréndalo porque es fácil de aprender en kame.cl. Sigo con una oportunidad de inversión fuera de Chile, amigos, en República Dominicana. Se la da una empresa que se llama barriocaribe.com, es una empresa chilena, no se confundan con el nombre. De hecho, la preside un conocido hombre de negocio en la plaza, Gianfranco Lugens. El negocio consiste en que usted invierte comprando suites hoteleras en una república como la dominicana que vive del turismo, 11 millones al año. Hay una ocupación casi completa de la hotelería, así que es un negocio seguro. Usted compra la suite, no necesita pagar contribuciones por 15 años, puede invertir sin visa, recibe las ganancias en dólares. La administración está a cargo del hotel donde está la suite. Ellos se llevarán una fracción, pero es suyo, usted se lleva la parte del león. ¿Qué mejor negocio, estimado amigo? Una cuestión que están dando, que funciona. La suite hotelera en República Dominicana. Póngase en contacto con barriocaribe.com. oh, qué alergia. Perdónenme, amados Oye, hermanos en Cristo, pero yo soy un hombre viejo, lleno de enfermedades, estoy ya pensando en la vida eterna. Amén. Continúo con AutoWolf, te faltó una decir lleno empresa. de mañas. Te faltó decir lleno de No mañas tengo con tu maña. enfermedad. No, No. no tengo ni una, creo. AutoWolf, estimados amigos, va a su casa, esta empresa le repara, le deja como nueva la carrocería de su automóvil. La carrocería, insisto, no arreglan motores. La carrocería, el vestido del vehículo, como nueva, frente a sus ojos en 24 horas. Punto número 1. Punto número 2, tienen una automotora especializada en la compraventa de autos usados y naturalmente ellos conocen muy bien el mercado porque muchos de sus clientes que arreglaron sus autos, las carrocerías era para venderlos. Así que ya sabe, autowolf.cl, ahí están las direcciones para cualquiera de las dos cosas. Y termino con el arquitecto Diego Sándor, que lo está esperando en la zona, la región de los lagos, la región de los ríos, para construir o remodelar lo que usted quiera con el talento que se manifiesta en la fotografía que les estoy mostrando todo el tiempo. Es un hombre además que, a diferencia de otros arquitectos, no entrega el plano y buenas noches los pastores, sino que entra a la construcción, se convierte en constructor y con los viejos construye lo que él diseñó y queda todo a la pata. Ahora, si ustedes me esperan un minutito mientras Nicole continúa, vuelvo, pero tengo que hacer algunas cosas con mi nariz que no se pueden hacer en público. Permiso. Adelante, Y menos mal Nicole. que no se, y menos mal que no se hace en el público. Bueno, retomemos el tema de
del análisis de lo que ha ocurrido con la campaña de Evelyn Matei. Y el punto tiene que ver con los descuelgues. El fin de semana salieron a ratificar el apoyo a Evelyn Matei, Renovación Nacional y la UDI, pero esto es muy similar a cuando una selección, la Selección Nacional de Fútbol va perdiendo y se empieza a cuestionar al DT, al entrenador y sale la ANFP o los jugadores a ratificar el apoyo con el que cuentan el entrenador, pero el punto es que va perdiendo y está debilitado. Pero aquí sí, yo creo que para Chile Vamos no es solamente un problema de debilidad y el poder salirse de ese barco y a lo mejor no hacer la foto para la campaña parlamentaria con Evelyn Matei, sino que más bien con otros líderes, no necesariamente con Kast. Pero creo que aquí sí hay que levantar un tema con Chile Vamos y que tiene que ver con la fidelidad de su gente. Cuando Sebastián Piñera, a lo mejor se equivocó, a lo mejor no es lo que vamos a analizar ahora, levanta la tesis en octubre del año 2019 que estaban viviendo un momento contra un enemigo poderoso y levanta esa idea. Y inmediatamente después surgen las voces de la izquierda diciendo, pero ¿cómo si es el pueblo y Sebastián Piñera se está contra el pueblo, está combatiendo al pueblo y los derechos humanos? Chile Vamos no apoyó a Sebastián Piñera. Chile Vamos le sacó el piso a esa idea o a ese momento de Sebastián Piñera en el cual dijo, lo que está pasando en octubre y lo que está pasando en las calles es que están combatiendo contra el gobierno, una fuerza poderosa. Fue muy ambigua la declaración de todas maneras, no fue una buena declaración porque se entendió mal y se entendió poco, pero Chile Vamos le quitó el piso. Chile Vamos fue a que no es el pueblo, no que esto es la gente pidiendo por justicia, la gente pidiendo por cambio, le quitó el piso inmediatamente. ¿Evelyn Matei se ha equivocado? Sí, hay un tema de fondo, como lo explicó Fernando, pero Evelyn Matei también se ha equivocado en su campaña y se ha equivocado en alguna frase, se ha equivocado es como que siempre está a destiempo. Pero Chile Vamos también no ha demostrado pasar la prueba de fuego de la fidelidad, es decir, con las botas puestas, porque resulta que se equivocó con la guerra sucia nuevamente. Dicen que por ahí que no escucha mucho Evelyn Matei en la campaña, puede ser. Pero Chile Vamos también es una fuerza política o es un bloque político que tiene mucho que demostrar más allá de Evelyn Matei. Y esto lo digo por las parlamentarias. Bueno, mira, voy a sacar un ejemplo del ajedrez. Yo sé que tú no juegas ajedrez, pero conoces el juego. Cuando uno está en una posición perdida, o sea que no tiene remedio, todas las jugadas que tú haces son errores. Todo es un error, no importa cuánto lo pienses. O sea, lo que quiero decir aquí es que los errores de Evelyn Matei, que efectivamente existen, no he negado que no haya cometido errores, lo dije, esos errores nacen precisamente, no son un agregado que viene de otro lado, nacen de esa situación estructural de no estar en sintonía con los tiempos actuales, con las necesidades políticas del momento de la oposición. De ahí nacen esos errores, porque cuando tú estás en una situación en que, por razones, por así decirlo, casi viscerales, no puedes tomar las posturas que, por ejemplo, toma Kast cuando dice de frentón que estamos en una situación de emergencia y que va a haber que tomar medidas, etcétera. Cuando tú eres incapaz políticamente, visceralmente de decir eso, pero al mismo tiempo la situación no te acompaña en lo que tú quisieras decir, inevitablemente eso se llama confusión, no hayas para dónde ir. Y como no hayas para dónde ir, empiezas a dar manotazos. Y eso es lo que llamamos errores, los manotazos del que está en medio del océano, un océano en este caso de confusión. Y cada error, si tú examinas los errores ahora uno por uno, haces un estudio del error, vas a ver que todos nacen de que no tiene orientación, y no tiene orientación porque no puede orientarse una coalición o un grupo político que no está en sintonía con sus tiempos. Voy a poner un caso extremo, es como que vinieran aquí los pipiolos o los pelucones del siglo XIX a hacer política. ¿Cómo podrían entender la situación? Todo lo que hicieran sería una idiotez, ¿no es cierto? Dirían cosas que no corresponden, tomarían posturas, digamos, decimonónicas y nos reiríamos a gritos. Bueno, es lo mismo. Son errores nacidos de que no tiene un eje y no lo puede tener porque no están construidos para eso. Y al revés, como dije, Kast puede meter las patas y sin embargo sigue creciendo porque está en el eje correcto. Punto. Lo mismo con Kaiser, que ha tenido
algunos percances últimamente, pero también está en el eje correcto en cuanto al tono, a la interpretación o lectura, como dirías tú, de los tiempos. Ese es el problema de fondo de Evelyn Matei. Ahora, a pesar de eso, no está todo dicho en esta campaña, porque No. una elección es un fenómeno puntual, y como todo fenómeno puntual, como un fenómeno climático, depende de grandes factores, pero también hay cosas accidentales que de repente cambian el curso de las cosas. Así que yo no descarto que algún día Evelyn Matei llegue a la presidencia, podría ocurrir. Pero si eso ocurre va a ser en forma muy accidental, como en cierto sentido fue la llegada de Boric al poder. Bueno, y a propósito de eso, me gustaría conocer tu opinión sobre este intento increíble de la campaña de Jara de disfrazarse, como hizo a propósito de Boric en segunda vuelta, disfrazarse de Ah, socialdemócrata. Creo que Frentón dice que es socialdemócrata ahora, ya no es comunista, está viendo la luz de a está poquito. viendo la luz, sí. Bueno, no es solamente ella, sino que quienes además quieren justificar su voto. Acuérdame después de volver al tema de la respuesta de Matei a Edwards, ¿ah? Que me Ok, parece bastante insólita. Claro, el caso de la campaña de Jara es un caso de Gabriel Boric 2.0, pero totalmente en otra magnitud, porque estamos hablando de una candidata comunista y resulta que ahora todo tiene que ver con que Jara es socialdemócrata. Sale Nicole Cardoch, que es una de las personas, sale del gobierno y es una de las personas que se va al comando de Jara, la presentan como la gran contratación digo yo, como si fuera equipo de fútbol, la pero gran más o menos parecido. incorporación, ¿Qué pero es crees? contratación. Es con plata. ¿Sí? ¿Tú crees que hacen trabajar gratis? Si No, tienen no, que no, no comer. hay almuerzo gratis, no hay No. almuerzo gratis, no, no, no. El tema de, se incorpora a Nicole Cardoch, que es del Partido Socialista, y dice, Jara ha demostrado ser una socialdemócrata. Enrique Correa, que salió también del ostracismo político o del silencio político, Del y silencio de dice negocios, que querrás decir tú. Del del, ostracismo de negocios, querrás decir. no, yo creo que eso ha continuado, parece. Escribió un libro, ¿ah? Uno de No los me mayores digas. lobistas de Chile. ¿Sabe escribir? Mira, en Chile el lobby es un tema totalmente subvalorado porque la cadena de poder que se fue armando en el 90 con estas empresas de lobby que son políticas, Mm. que conseguían que un presidente le fuera a cortar la cinta a la inauguración de una empresa o una planta, o conseguían contratos, o conseguían saltarse la regla. Es tremendo. Chile es un país mucho más corrupto del que se dice. Bueno, pero el punto es que ahora el tema es que Jara es socialdemócrata, entonces hizo unos pequeños cambios en la presentación de su equipo de comando, en su equipo político, que es un equipo como, lo voy a decir derechamente, es como de poca monta, es como ni siquiera lo que dejó la concertación, es como un equipo rasca. De Pero segunda tienen vez. a este de segunda liga segunda vez, sí, y peleando el descenso. El punto es que tienen a este economista, Luis Escobar, a este economista que además estuvo a favor de los retiros, Pero no lo muy conoce ni su crítico mamá. lo conocen en la concertación, más ligado al Partido Socialista, muy crítico del Consejo Fiscal Autónomo, porque estas instituciones que regulan de alguna manera la economía, que al final toda la batalla se da en la economía, en los impuestos, en esto, que lo otro, en los gastos, en el gasto del Estado, bueno, muy crítico del Consejo Fiscal Autónomo, dice que Jara no está no es comunista, porque ella no No, cree en no, la eliminación de las clases sociales. no, ella Vamos es al tiro. socialdemócrata. Ella es capitalista, según Huenchumilla. Todos los comunistas son capitalistas, ahora no se te olvide. Es Entonces, capitalista, es es capitalista, es una capitalista. persona que ha militado en el Partido Comunista desde los 14 años. Pero Sí, creo sí. que el punto acá es el siguiente. Efectivamente ha ido cambiando parte de lo que había propuesto, por ejemplo, el sueldo vital, que lo quieren subir a 750, después a 1 millón, entonces ahora es en la medida de lo posible, porque lo saben hacer. ¿A quién le van a presentar un Saben programa? mentir, Sí, digamos, saben sí, mentir, es lo mismo que saben hizo mentir. Boric. En el fondo, la negociación ramal, bueno, lo vamos a ver, todo lo vamos a ver, pero al final están mintiendo porque
Hacia allá va, claro, puede que no sea una revolución, lo repetimos muchas veces, ya no son esas revoluciones entrando con grupos paramilitares, pero las revoluciones se dan de a poco cambiando las instituciones y en Chile se ha hecho, ¿ah? Y Sí, en pues. Chile se ha hecho. El punto es que, como todos plantean que ella al final representa esta coalición socialdemócrata, yo quiero decir lo siguiente, la candidatura de Jara no es producto de un consenso de los partidos de izquierda que ahí pudo haber sido. No es que se juntó el Partido Socialista, se juntó el Frente Amplio y el Partido Comunista, estoy nombrando a los principales, bueno, está el Frente Regional Mm. Verde, etcétera. No es que se juntaron y dijeron, busquemos la candidata de consenso. La candidatura de Jara es producto de una competencia electoral que se llamó primaria. Y la naturaleza de las primarias es medir fuerzas políticas. Y la candidatura de Jara es producto de que el Partido Comunista ganó y ganó con creces. No solamente con ese 62%, sino que además con 825.000 votos versus 385.000 votos de Toá, que era la candidatura de el Partido Socialista principalmente con un 28%. Por lo tanto, la candidatura de Jara no es que representa a la coalición en un consenso y en un Sí, equilibrio. sí, sí, La sí. candidatura de Jara representa el triunfo del Partido Comunista por sobre el resto de los partidos políticos de izquierda. Y lo que va a representar su candidatura y las negociaciones para un programa de gobierno, aunque mientan, y para un futuro gobierno, si tuviera que distribuir la moneda, improbable, pero puede ocurrir, significa que arriba está el Partido Comunista. Entonces, no hagan ver la candidatura de Jara como una candidatura de consenso en el cual se juntaron, negociaron y dijeron, ella es la que representa todas estas Sí, fuerzas sí, 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 políticas de sí. socialdemócrata. En la Sí, sí. izquierda ganó la extrema izquierda, que es el Partido Comunista, y esas son las ideas que prevalecen, y esa es la fuerza política que prevalece. Bueno, sí, sí, sin duda. La candidatura de Janet Jara se sostiene y se va a seguir sosteniendo, ¿no?, sobre la base de una impostura, de que no son lo que son. Y se revela, es tan claro esto, porque este intento de Boris 2.0 es más grotesco que el anterior. Primero porque obviamente Boris por lo menos no andaba, no era militante, aunque es filo comunista, pero no es militante del Partido Comunista. Y era la primera vez que ocurría. Esta es la segunda. Algo enseña la historia. La gente ya vio esta representación. Este es un reestreno. Es un reestreno con actores demasiado notorios el disfraz. Entonces, y si acaso tienen alguna duda, vean ustedes cómo está constituido el comando. ¿Cuál es el centro de gravedad del comando? El centro de estudios de Alejandro Litschuk, que son puros comunistas. De ahí surgen las ideas políticas y económicas. ¿Qué papel, para qué fueron llamados los Eric Aedo, los Lagos Weber? Para ser de vocero, o sea, para pasar el plumero, para servir el café, para aparecer quizás ante las cámaras, pero sin ningún papel central, medular en lo que respecta al programa. El programa es del Partido Comunista, generado en el centro Alejandro Litschuk, que es un centro, abro comillas, de pensamiento comunista. Los demás son de adorno y van a seguir llamando gente de la Concertación. Le falta exhumar a Ricardo Lagos de su retiro político. Podrían incluso, si fuera posible, desenterrar a Salvador Allende. Van a poner todo lo que sea como pantalla, como fachada. Van a poner a todas estas personas que no son ni chicha ni limonada para que representen el papel de socialdemocracia. Pero el nódulo, el módulo, el eje, el corazón y el encéfalo o el ganglio, no voy a decir cerebro, de esa campaña, son los comunistas, pues. ¿Quiénes otros tienen ideas ahí, malas o buenas, pero ideas? ¿Acaso los retrasados del Frente Amplio? Los cabritos de barbita y bigote que andan ahí diciendo que a los 6 años me reconocieron como un líder. No, ¿no es cierto? No con esas personas. No, 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 no. Entonces, es una impostura demasiado notoria. O sea, se le nota la peluca, se les nota el maquillaje, se les nota que debajo de la piel de oveja está la piel del lobo. Se nota todo demasiado evidente. O sea, no somos muy inteligentes los chilenos, pero tan hueones tampoco somos. O sea, está a la vista la cuestión. Entonces, que ahora digan que es socialdemócrata esta niña que desde los 14 años sin haber probablemente leído nada de marxismo, porque los comunistas hoy en día son como los colocolinos. O sea, es una cuestión, digamos, de tradición familiar.
Que la pongan de socialdemócrata ya es un chiste de mal gusto, Nicole, ¿no te parece? Claro, bueno, Toa también se supone que era, pero hay un tema también de fondo con Con la respecto Toa era un a... poquito más creíble, con la Toa era un Era poco más más creíble. creíble. Pero Sí, el tema de fondo es que al final las ideas que prevalecen en el Partido Socialista y las ideas que prevalecen en el Partido Comunista hoy, por lo menos las que plantean abiertamente, no son tan distintas. Claro que el Partido Comunista no está diciendo vamos a eliminar las clases sociales. Bueno, pues si no son tontos, no son, no, no, hay no, uno que no. se creyó eso, sí, ¿ah? Hay uno que Sí, se está creyó bien. eso. Pero al final los métodos y las ideas no son tan distintas. Y fíjate que aquí creo que hay una diferencia con la derecha, Sí. que se ha ido distanciando y por eso creo que es más difícil el acuerdo en la derecha. Primero, hay más fortaleza. Cuando tú tienes ideas que prevalecen y hay una oportunidad de estar en la primera línea y estar en la moneda y sacar más votos, también es más natural que exista mayor competencia. En la izquierda huelen y saben la debilidad que tienen hoy con respecto a su idea y por lo tanto si no se juntan también están perdidos. En la derecha se huele distinto. Pero a diferencia de lo que ocurre hoy con el oficialismo, salvo esos disparates de la izquierda woke que el Frente Amplio también lo tiene y que no se ve tanto como una diferencia ideológica, sino que lo ponen como una diferencia cultural, que al final termina siendo lo mismo, pero salvo aquello, no hay tantas diferencias. Es decir, cuando uno ve que proponen el sueldo vital, que va a ser nefasto para la economía, ahí está de acuerdo los diputados del Partido Comunista y del Partido Socialista también. Claro, Alguien levanta sacar bueno, esto fue el Frente Amplio, sacar la indemnización por año de servicio, que deberían sacar la indemnización por lo demás. sí. Pero bueno, la indemnización hoy no tiene sentido y no tiene por qué, pero el punto es que ellos proponen, no, ahora saquemos el límite de la indemnización y se junta el Partido Socialista con el Partido Comunista también. Entonces, no hay tanta diferencia. En cambio, me parece que la disputa en la derecha no tiene que ver tanto con los liderazgos, es decir, no es un problema de Matei y Kast. Evidentemente hay dos disputas fuertes ahí en ello y pareciera ser que de manera natural no se llevan tanto. Pero no es del liderazgo, sino que en la derecha se fue produciendo corrientes de pensamiento distintos, con miradas distintas de lo que fue la historia de Chile, hay visiones del pasado distintos, la historia del país la relatan distinto, hay formas distintas y miran el futuro del país distinto. Entonces, por eso es que en la izquierda, no solamente por la debilidad, que es evidente y son muy buenos para hacer campañas juntos, igual se pelean, ¿ah? No se crean que no hay disputa, ya voy a ir a eso también, pero pareciera que hubiera más facilidad para hacerlo, porque ellos viven de la política, tienen tácticas políticas y lo saben hacer y tienen más costumbre, por último. Pero hay mayor afinidad de ideas. Me parece que hoy en la derecha hay temas de fondo que los distancian bastante más de lo que hoy podría ser la distancia entre el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, más de fondo Sí, el sí. problema de la derecha. Bueno, justamente por eso que he dicho que en Chile Vamos representa una agrupación que no está en sintonía con los tiempos, porque fueron debilitados, en algunos casos perdieron fe en sus ideas, y en otros casos, además de perder fe en sus ideas, se acercaron a las del adversario. Por ejemplo, la gente que está en Evópolis está más cerca de la izquierda que los de RN, pero los de RN a su vez perdieron también, se sienten culpables, digamos. Esto es un fenómeno que se ha ocurrido en muchos procesos históricos. No los quiero latear con una clase de historia, pero les puedo dar uno o dos ejemplos. Por ejemplo, la Revolución Francesa fue precedida por un gran debilitamiento de los principios, buenos o malos, pero principios que tenía la nobleza francesa. Eran los principales consumidores del pensamiento contrario a la monarquía, contrario a la iglesia. En sus salones leían a Voltaire, invitaban a los enciclopedistas y se fueron convenciendo muchos de ellos de que estaban históricamente en una posición equivocada, obsoleta. Entonces, cuando llegó el momento en los que hubo el famoso, cuando se llamó a los estados generales, bueno, eso ya es historia más concreta, hubo mucha debilidad en los sectores monárquicos o cercanos a la monarquía, ya estaban internamente debilitados, internamente debilitados. También pasó con la conversión del mundo pagano al cristianismo en el Imperio Romano tardío, el mismo proceso, hay un debilitamiento interno, dejas de creer en los principios que legitiman tu posición social y entonces estás listo para ser derrotado, estás listo para ser arrinconado o ser absorbido.
Es un fenómeno notorio. Y eso es lo que le pasó a los sectores sociales que son representados por Chile Vamos. Si miramos, en cambio, quiénes son los sectores sociales que están detrás de, por ejemplo, el Partido Republicano, tú vas a ver que son muy distintos. El tipo de persona, el militante republicano, es muy distinto al militante UDI y el militante RN. Vienen de otra experiencia social y por lo tanto tienen otra visión, y ahí está la cuestión, efectivamente. Y por cierto, tú tienes razón, entonces hay dos oposiciones. La oposición reblandecida, la oposición que es semi-oposición, y la oposición nueva que nace de otras circunstancias sociales, de otros estratos sociales. Efectivamente, tal es la situación que se manifiesta en las preferencias que se están viendo en las encuestas, etcétera. Así es. Y antes de que Nicole retome la palabra con sus dos puntitos, les quiero recordar, amigos, a los que les gusta esculpir su cuerpo, gente más bien entre 40 y 50, que están ya pensando en que ya no son tan bellos como antes. Todos los jóvenes son bellos, todos los viejos somos feos. Entonces, en esa edad intermedia empiezan a preocuparse. Bueno, que me salieron estrías, que la celulitis, que me está creciendo la guatita, que me están saliendo senos. Los hombres viejos le empiezan a crecer senos también. ¡Qué horror! Bueno, eso no lo elimina con dietas, ni con carreras, ni con gimnasio, ni con nada, salvo con el método EVE que fue traído de Corea del Sur precisamente para esos efectos. El método EVE se practica en dos locales, uno en Vitacura, otro en Concón. Las direcciones usted las ve, los detalles en métodoeve.cl. Están dirigidos específicamente a eliminar esas cosas feas que usted quiere eliminar. Punto. Así que si usted quiere eliminar la guatita que le cuelga hasta las rodillas y cosas como esas y otras cosas que le cuelgan también, no voy a entrar en detalle. Métodoeve.cl. Continúo con compreoro.com. Amigos, si usted quiere tener un resguardo financiero sólido y que además opera como inversión porque están subiendo de valor, el oro y la plata, los metales preciosos. ¿Cómo se consiguen? ¿Dónde se consiguen? En compreoro.com, en moneda o en lingotes. Continúo con Edisur, editorial chilena, que tiene un local en Compañía 1025 y tiene además en el sitio edisur.cl una sección digital donde usted puede comprar libros en formato digital para bajarlos a su tablet, a su Kindle, a precios muy reducidos, 3 lucas, 4 lucas, libros que no están en papel, y el surtido es muy grande, es muy impresionante lo vasto del surtido que tienen en edisur.cl. Y termino este bloque con entrenainglés.com. Si quiere tener un inglés tan bueno como el mío, que es casi 100%, no, 99 nomás, entrenainglés.com, donde va a aprender el arte de la conversación, a hablar y entender lo que le dicen. En eso consiste la conversación. Eso es lo que usted quiere y eso es lo que usted recibe. Hay unos cursos especiales para la gente que ya tiene una cierta base. Hay toda clase de cursos. Averigüen los detalles en entrenainglés.com. Y ahora vamos a los dos puntitos de Nicole. Claro, uno de los momentos que creo que ejemplifica lo que estamos analizando, Fernando, es el nuevo puntito en la campaña de Evelyn Matei, y resulta que a través de una carta el día sábado, domingo, el sábado creo que fue, se disculpó por sus dichos del 73. Oh my God, volvimos para atrás. ¿Se acuerdan en una entrevista con Checho Irán en Radio Agricultura que Yo no dijo, había ni nacido. yo no, las muertes inevitables, etcétera? Bueno, ahora hizo una carta dirigida especialmente a Sebastián Edwards, que es uno de esos economistas de la elite clásica política, así como de la centroizquierda. Y la candidatura de Matei tiene como esos apoyos de estas personas. Yo me pregunto si eso le suma a favor o en contra, porque creo que hay un error en creer que porque el gobierno de Gabriel Boric, que se supone que era con gente nueva, que venía a cambiarlo todo y sacar las injusticias, la ética y la moral, no resultó. Creo que es un error pensar que la gente quiere volver a los mismos que al final empezaron a deteriorar el país. Pero bueno, eso es tema para otro análisis, no en el caso de Sebastián Edwards, que es un economista que no ha estado directamente en ningún gobierno. Bueno, la cosa es que expresa directamente esta carta a Sebastián Edwards, y en ella dice algunas frases como que sé que a muchos les molestó y ofendió, me disculpo por el dolor que mis palabras pudieran causar,
Y la respuesta, no la voy a leer completa, pero la respuesta de Sebastián Edwards es, bueno, ahora sí puedo pensar en votar por Evelyn Qué Matei. lindo, es una historia de amor esto que estás contando tú. Y dice que cree que puede ser una buena presidenta. Y la respuesta de Edwards es que hay que siempre, siempre defender la democracia y los derechos humanos, bla, bla, bla. Ah, qué Y ahora que se amor. Oh. disculpó, dijo que esa carta muestra grandeza y valentía. Bueno, habría que definir el concepto de valentía. A muchos las palabras de Evelyn Matei le hacen sentido y ahora le dan tranquilidad. Para ellos y para muchos es muy importante saber que los candidatos o que ella rechaza las violaciones a los derechos humanos. Qué Y creo, amoroso. ¿Cuándo se entonces yo casan? no, yo creo que no, yo creo que esto va a ser un amor a larga distancia. Pero el punto es lo siguiente. Lo que está haciendo Evelyn Matei hay que mirarlo de cerca y aquí tiene dos aristas para que se entienda. Uno es tratar de conquistar ese electorado de la Concertación que ella cree que está ahí esperando por un candidato que los represente. El famoso voto de centro. Yo no sé por qué la Concertación tiene el sinónimo de voto de centro, pero bueno, tiene ahí ese bolsón de votos que ella cree que está esperando, volver a conquistarlo. Pero dos, hay otra lectura que les quiero plantear y es la siguiente. Con esto lleva hacia atrás la candidatura y intenta levantar Un el cadáver. tan manoseado y Exhumar un muerto. visto tema de Pinochet del 73 y tratar de levantar su candidatura como la derecha democrática versus supuestamente la otra que no es democrática y que no defiende los derechos humanos. Y Ah, creo qué que lindo. nuevamente es un error. Y es Bueno, un pero error presentar a la eh, otra derecha como no democrática porque cuáles son los aspectos que pudiéramos nosotros acá mencionar que la otra derecha no es democrática. Pero el punto es que retrotrae la candidatura al 73 respondiendo un tema que era pasado, que fue hace 3 meses y lo intenta levantar ahora. Otro error de la candidatura. otro error otra manifestación de lo que es la candidatura, más que error. Quiero insistir en eso. No es un error que se equivocó, podía haber dicho 2 más 2 son 4 y dijo 2 más 2 son 3. Le brota porque está en la naturaleza de esa gente, exhumar el pasado, viven en el pasado, y habla de la derecha democrática. Voy a decir una cosa bien brutal si a ustedes les parece. En este momento a gran parte de la población le importa un huevo si el gobierno que venga es tan democrático o no, lo que les interesa es que haga una especie de barrio Mex a nivel país. Eso es. Esa es la realidad. No están tan preocupados las cosas constitucionales y jurídicas y que si es democrático o no es democrático, no es tan democrático, un poquito democrático, pues ¿por qué no? Porque no, la gente quiere que barran con lo que tenemos en este momento. Así que está equivocada la señora una vez más, pero le está saliendo lo que son, que viven esta agonía. Mira, que se encarna en Evelyn Matei, que es hija de uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Se encarna en ella, se encarna en todos ellos esta contradicción vital. Y la tratan de resolver y no la pueden resolver, se agitan en su contradicción, manifiestan por lo tanto confusión, se tratan de abuenar con tirios y troyanos, como se decía antes, con Dios y con el diablo, y en esas volteretas que se dan no llegan a ninguna parte, y salvo, digamos, sí llegan a alguna parte, llegan al fracaso, como está ocurriendo ahora con, con Matei. O sea, si no está cayendo porque sí. La gente no está dejando de preferir a Matei por el último error que cometió. Hace rato, tú sabes, hace rato. Yo en mi programa recibo comentarios, pero contra Chile Vamos mucho antes de estos errores, porque los ven como son, en su naturaleza. Esa es la cuestión central. Los errores suman solamente, agravan. Es como estar resfriado y salir, digamos, a ducharse con abuela, pero el problema de fondo es lo que son. Y eso que son no entra en sintonía con lo que el país necesita y quiere. Lo que mucha gente dice en forma quizá extrema, voy a decirlo así para que no se molesten, que cuando piden a que ojalá hubiera un Bukele en Chile. Bueno, ahí está expresado en su forma más extrema lo que la gente quiere. Alguien que venga a limpiar la casa. No que venga, digamos, con credenciales A democráticas gestionarla. tan puras y perfectas.
Eso se lo pueden meter por donde les quepa, dice la gente. Lo que yo quiero es poder salir a la calle tranquilo. Lo que yo quiero es que mi negocio no me lo rayen, que no se me instalen vendedores ambulantes al frente, que no hayan disparos en mi barrio, que no hayan niños que mueren por balas locas, que pueda encontrar trabajo, que no me quemen el negocio. Eso es lo que la gente quiere. No unos señores, digamos, que vienen con el sello de garantía democrático estampado en la frente. Les importa, no lo puedo decir, les importa muy poco eso. Entonces, una vez más, el error que nace de lo que son, Nicole, estas personas. Claro, con el sello de ISO 9001. Exacto. Claro. Es que hay que leer los tiempos. Mira, lo que antes para algunos podría ser extremo o que podría ser propio de políticas que no correspondan a los tiempos. Acuérdense que hace muchos años atrás se discutía la ley de divorcio, ¿no es cierto? Y hoy nadie podría decir que no, eso no es extremo, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo. Mira, con Exactamente. respecto, Buen con punto. respecto a eso, mira lo que está ocurriendo con el multilateralismo y los organismos. Por supuesto que a Chile, desde el punto de vista económico, siendo una economía pequeña, nos conviene salir a hacer negocios con el mundo y poder exportar y estar abiertos a eso, porque de lo contrario, de verdad, seguiríamos siendo una economía muy mediocre. Hoy lo somos, pero producto de situaciones locales, a lo que Janet Jara llama tenemos problemas estructurales. Bueno, esos mismos problemas estructurales fueron creados por las políticas de este gobierno y del resto de los gobiernos. Entonces, esto es algo muy extraño. Es como decimos, sí, tenemos problemas, pero lo decimos como si fuéramos un observador del big picture, como que estuviéramos allá. Bueno, ellos mismos han ido creando estos problemas estructurales. Bueno, pero para no irme al tema de la economía, eh, Johannes Kaiser, por ejemplo, que lo consideran de extremo a extremo, siempre ha planteado un punto suspensivo con respecto a si adherirnos o seguir adheridos a ciertos organismos internacionales. Y cada vez que dice, bueno, hay que salirse de este pacto, todo, la gente pone el grito en el cielo. Yo creo que con el tiempo, sobre todo por estos tiempos que estamos viviendo, pero a medida que se madure la idea, que en un principio sonaba muy extrema, la gente va a ir cocinando de que no es tan extrema la idea, sino que Corresponde a quizás los tiempos. para Chile corresponde. Mira Claro. lo que pasó, que el viernes Johannes Kaiser levantó la voz porque resulta que la Municipalidad de Santiago tiene un contrato con la ACNUR, que es la Agencia de Refugiados de la ONU. Esto no es un contrato que firmó Desborde, porque Viene adelante, en la sí. foto, en la foto aparece Kaiser con Desborde, entonces yo vi las reacciones en redes sociales que Desborde es un globalista, ¿has visto que la gente... No, esto es un contrato que firmó Hassler y que el alcalde Desborde dijo que lo iba a revisar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Kaiser? Es pedir una auditoría a la Contraloría para que iniciara un proceso sancionatorio por este convenio que tiene la Municipalidad de Santiago con esta agencia de refugiados. Y él O sea, dice, para recibir más gente. y además no solo eso, sí que firmar con, claro, para recibir esa gente, pero firmar esos convenios con la ACNUR significa comprometerse a realizar los lineamientos que dice la ACNUR con respecto a los inmigrantes y los refugiados, que hoy se mezclan ambas palabras. Antiguamente el refugiado y el inmigrante estaba muy clara la diferencia. El refugiado es aquella persona que escapa de un conflicto político. El inmigrante es el que sale a buscar mejores Y hay una horizontes. diferencia de volumen también, pues el refugiado es uno, los inmigrantes son muchos. Son en masa, exacto. Sí. Hoy en día la diferencia no está tan clara porque en las políticas públicas no está tan clara. Y el punto que dice Johannes Kaiser es que estos acuerdos al final nos obliga a tomar ciertas posturas que pasan por arriba de, uno, la legislación propia chilena y dos, de lo que realmente necesita Chile. Entonces pide por favor que se revise este acuerdo para sacar o que se manifieste Contraloría para ver si ese es un acuerdo que es inconstitucional. La ACNUR, para que ustedes sepan, es una de las agencias de la ONU más corruptas y fallidas que tiene la ONU. No solamente hace negocio con la palabra inmigrante para que la gente tenga pena y se sume, sino que además hace negocios oscuros y al final además recibe dineros que no llegan. Entonces, ¿vale la pena o no revisar Vale la pena. nuestros Vale la pena acuerdos? revisarlo. Hay que revisarlo todo.
El próximo gobierno va a tener que hacer lo que se está haciendo a propósito de desborde en el barrio May, pero en escala nacional, como expliqué ayer. Ese es el modelo que hay que instalar. Si no se instala eso, estamos jodidos. Antes de continuar con Nicole, vamos a recordarles, amigos, que si usted tiene un tema legal que va a terminar en un tribunal, pero civil, no estamos hablando de casos penales porque usted asesinó a alguien, sino que temas simplemente civiles, va a tener que contratar abogados y quizás no sepa por dónde. Yo le doy un dato. Salinas y Ojeda son un bufete de abogados que se especializaron hace mucho, mucho tiempo en temas civiles y tienen una muy buena tasa de éxitos legales. Y eso es lo que usted necesita. Los ubica en salinasyojeda.cl. No empiece a preguntarle a la señora, digamos, que le reparte el pan o cosas así. Oiga, ¿conoce un abogado? No, salinasyojeda.cl. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, son ingenieros que van a revisar la logística de su empresa. De seguro van a encontrar fases o aspectos de esa logística que son deficitarios, donde usted está perdiendo dinero, perdiendo tiempo, perdiendo clientes. Le van a ofrecer un modelo alternativo y le van a buscar el personal adecuado. Continúo con María Imoveis, un grupo de profesionales que usted ubica en María Imoveis Floripá, ese es un Instagram, que le facilitan un tremendo negocio en Florianópolis, Brasil, en el campo inmobiliario. Ellos son corredores inmobiliarios en Brasil, pero son chilenos. Tienen un stock, un catálogo, digamos, de viviendas disponibles para que usted compre y haga negocio. La tasa de rentabilidad el año pasado en Florianópolis, en el campo inmobiliario, era entre el 30 y el 40%, una locura, casi grosero. Así que si usted quiere una inversión segura y rentable, póngase en contacto con María Imoveis Floripá. Y sigo con Urantiacos. Estos señores son creadores de software. Muy, pero muy buenos, se los digo con conocimiento causa. Yo algo sé de esa cuestión y ellos crean software especiales a la medida de corporaciones. El software a la medida, tomando en cuenta la naturaleza de la corporación, de los datos que maneja, es muy superior a un software improvisado adaptado. Créanme, tarde o temprano hay problema con las adaptaciones. No solamente eso, ellos diseñan sitios web, le desarrollan aplicaciones móviles para su personal, por ejemplo, un montón de productos que ustedes pueden ver a mi derecha en el afiche. Esos son urantiacos.cl. Y ya que estoy en esto, estimados amigos de los software, acuérdense que las cosas se les saca mucho más provecho cuando uno sabe manejarlas. Es el caso de las inteligencias artificiales. Usted quizás las usa, pero realmente en el fondo las desusa porque no sabe cómo sacarles provecho. ¿Cómo se aprende? Súper fácil. Vaya a YouTube, ponga Ricardo Yarsun, va a llegar al canal de Ricardo Yarsun y ahí hay un tutorial para usar bien las inteligencias artificiales y sacarles provecho. Y voy terminando con Wekiper, contadores, auditores a disposición de empresas de todos los tamaños para que tengan una contabilidad correcta, que no tenga problemas con impuesto interno, que no tenga problemas con los empleados, que no tenga problemas con los clientes, que no, en fin, todo lo que requiere una contabilidad bien hecha. Una contabilidad mal hecha genera problemas infinitos. Y termino con el arquitecto Diego Sándor. Una vez más, se los recuerdo, tengo razones para recordárselo, que en la región de los lagos lo está esperando para construir o remodelar en el estilo único de él. Ya, señora, le concedo... Por ejemplo, hay dos temas que te he planteado, pero con respecto al multilateralismo, miren lo que ocurrió con la Corte Penal Internacional, que se supone que impoluta, que funciona bien, que es una especie de juez del mundo, Olimpo jurídico. el Olimpo jurídico. Bueno, la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional ordenó sacar al fiscal Karim Khan, que es quien está a cargo del caso de Maduro en la Corte Penal Internacional desde el 2021. Es un caso en el cual se le acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad, torturas, detenciones arbitrarias, todo lo que en general sabemos de la dictadura de Maduro. Y desde el 2021, cuando se le asignó al fiscal Karim Khan, empezaron a levantarse voces de alerta diciendo, momentito, este fiscal no va a ser imparcial y no va a avanzar mucho la investigación. Dicho y hecho, ¿y por qué? Les voy a explicar. Desde el 2021 que no avanza esa investigación, contrariamente a lo que ocurre con otras, como por ejemplo contra Netanyahu, al tiro inmediatamente avanzó, citó, etc. Resulta que se empezó a reclamar que el fiscal Khan
tenía conflicto de intereses porque su cuñada, es decir, la hermana de su señora, es quien representa o quien lidera el equipo que defiende a Nicolás Maduro. Qué patudeo. Entonces, hay, y uno dirá, bueno, hay conflicto de interés porque además han demostrado algunas investigaciones periodísticas que esta cuñada del fiscal Khan, que lidera la defensa de Maduro, pernocta, duerme en la casa de su hermana con el fiscal, es decir, que tienen además habitualidad. Ah, qué Entonces, elegante manera de decirlo, ¿ya? entonces Qué fino. desde los venezolanos en el exilio y organismos de derechos humanos han pedido que lo saquen hace muchos años. Entonces, bueno, después de 4 años recién lograron sacarlo y removerlo de esta causa para ver si es que efectivamente va a avanzar. Y ese es el punto con el multilateralismo. La idea es muy buena, la idea yo creo que en algunos momentos ha funcionado, pero finalmente lo que ocurre es que las instituciones terminan por ser cooptadas, corrompidas y terminan funcionando bajo intereses. Hoy en día son dos grandes intereses. Evidentemente que hay intereses que son objetivos, es decir, de grupos económicos que simplemente quieren influir en esas instituciones para que no, para poder a lo mejor moldear cierta normativa internacional. Pero hoy principalmente está cooptado por el progresismo y por la izquierda. Hay una historia muy interesante que cuando cae la Unión Soviética, cayeron las ideas, perdón, cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, pero no caen las ideas y no cayeron los funcionarios y no cayeron aquellas personas que trabajaban en esos gobiernos. Y lentamente fueron llenando y cooptando estas instituciones del multilateralismo. Algunos incluso hacen unos gráficos y unas comparaciones y dicen, miren, los gobiernos de Occidente se preocuparon en un primer momento de estar en todos esos organismos que tienen que ver con la economía. Y todos estos funcionarios de izquierda que quedaron sin gobierno y sin pega, se preocuparon de cooptar todos los organismos políticos, de derechos humanos, etcétera, y así se fue dividiendo más o menos el multilateralismo. Por eso uno ve que en el Consejo de Derechos Humanos puede estar un país como Irán, que no solamente es absurdo, sino que termina siendo una burla, ¿no es cierto?, a las mujeres y a todos quienes entienden lo que pasa en el régimen de Irán. Entonces, eso es lo que pasa con el multilateralismo. Yo lo estoy dando ejemplo con la Corte Penal Internacional, que se supone debería ser lo más objetiva posible, pero tiene jueces que sí tienen tendencias políticas o tienen afinidades políticas. Bueno, jamás ha existido ni va a existir una institución que sea objetiva, como dices tú. Todas sirven intereses. Los seres humanos viven sobre la base de sus intereses. Y sus intereses están centrados en sus egos o en el grupo al que pertenece su ego. Eso es una cosa natural. Toda institución inmediatamente se convierte en instrumento de algún interés, del interés más fuerte que logró imponerse. O sea, ni siquiera hablaría yo de corrupción, es un fenómeno natural. Claro. Es un fenómeno natural. El día que los seres humanos funcionemos con un ego en que todos nos sentimos el mismo ego, o sea, que ya no es el ser humano, sino que otra entidad, bueno, ahí va a ser distinto. Pero cada cual piensa en sus intereses, cuando muchos los intereses de su familia, que son en el fondo los intereses del ego también, y trata de moldear los instrumentos que tiene a mano, institucionales, legales o lo que sea, para servir esos intereses. No conozco ninguna institución que sea, entre comillas, objetiva en el sentido que dictamine desde la estratosfera. Yo no sé incluso si existe una estratosfera en este sentido. ¿En qué sentido una ley cualquiera es objetiva? Eso es un tema como para la filosofía del derecho. Voy a repasar a Hegel, a ver qué decía este viejo filósofo. Entonces, todo esto es muy natural. Las cosas parten con todos tomados de la mano, diciendo vaguedades que suenan bien, que la democracia, que el multilateralismo, que la objetividad, que la importancia de la ley, del derecho internacional y puras huevadas por el estilo, pero rápidamente, es cuestión de tiempo, se convierten en órganos, instrumentos. Antes, las Naciones Unidas no servían los intereses de todos estos países picantes, progresistas, digamos, que se han ido metiendo y metiendo y metiendo como en todas las cosas. Servían los intereses de Estados Unidos y de Rusia, pues. Vean ustedes las decisiones que tomaba el Consejo de Seguridad, pues, sí. Nunca ha sido de otra manera. Lo que pasa es que ahora es más picante, es más masivo,
porque el mundo es distinto, tenemos más países, ahora hasta el país más rasca, hasta el grupo más rasca como los hutíes, digamos, disponen de armas para dejar la crema, disponen de voz, es un fenómeno universal de, digamos, de la emergencia de las masas y de los países. Pero siempre ha sido igual, la Nación Unida nunca fue un organismo objetivo. Ninguna votación, incluyendo la que creó el Estado de Israel, todas sirven un interés determinado, una razón de ser. ¿Y de dónde salen las razones, Nicole? ¿De otro planeta? Surgen de grupos, surgen de ideas de determinado grupo, de determinado conjunto de individuos, de naciones. ¿No? Nunca existió objetividad en el sentido de ser neutrales. No existe la neutralidad porque no somos neutros, no somos hermafroditas políticos. O uno es una cosa o es otra. Así que, bueno, podemos llamarlo corrupción cuando esta instrumentalización de los órganos, digamos, cae en manos los picantes, entonces se ve como más champa, como más rasca. Como que cuando era Estados Unidos el que dominaba las Naciones Unidas y Rusia, los cuatro grandes, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Entonces, bueno, como que tenía cierta dignidad cuando son picantes, cuando aparecen países picantes, digamos, a instalarse en todas partes, un poco lo que ve ahora uno en el Estado chileno, cuando llegan los picantes por todos lados, claro, es más feo, es poco estético, pero el fenómeno siempre ha sido el mismo, siempre. Amigos, amigas, como decía Mark Twain, yo no hago distinción entre judíos, cristianos, blancos, negros, asiáticos, occidentales, todos pertenecemos a la raza humana y no puede haber nada peor que eso. Pero el punto es que, es verdad, pero precisamente porque son intereses y hoy es más burdo, entonces es que vale la pena revisar y no me parece Sí, tan por supuesto. radical. Y Sí, no me me parece parece. tampoco que cualquier persona que diga, oiga, momentito, revisemos si nos conviene el Tratado de Escazú, momentito, No hay que revisemos si nos revisarlo todo. conviene haber firmado el convenio de la OIT 169 de los pueblos originarios, porque yo no sé si se ajusta a la realidad de nuestro No país. existen Eso los no es pueblos radical, originarios, no está existen bien, los... pero es que eso es lo que dice en la declaración de la sí, OIT. Y ese es el convenio que firmamos. Entonces, el punto es si vale la pena revisarlo y si es radical proponer correcto. aquello. No me parece radical. No, Me o parece que sea, es propio de sí, los tiempos. siempre, o sea, es radical en el sentido que siempre es radical las operaciones del intelecto. Porque el intelecto, la inteligencia, la lógica, es el corrosivo más potente que existe en el mundo. Tú la usas y se desploma prácticamente todo, porque gran parte de nuestras creencias, nuestros tratados, nuestras costumbres tienen una base de arena nada más, no tienen fundamento, son una ficción, una impostura. La vida humana en general vive sobre la base de millones de imposturas y cuentos del tío. De lo contrario nos tiraríamos por la ventana quizás. Así que uno usa el intelecto y se derrumban los acuerdos, pum, porque resulta que son otra cosa, que son perjudiciales o que son vacíos. Y entonces, claro, es radical. Usar el intelecto es radical, lo más radical que existe, pero no es extremista. Que son cosas Bueno, distintas. no, son Sí. cosas Ahora, distintas. Wait a minute, porque lamentablemente, estimada Nicole, tenemos que poner fin al programa. Pero acuérdense, estimados amigos, que con nosotros va a estar Nicole el próximo jueves, en 2 días más. Ahí podremos seguir examinando, vamos a ver en qué sigue la campaña, la ex campaña o la campaña, no sé cómo decirlo, de Luis Matei. Y vamos a ¿cómo ver si sigue hace la más declaraciones. socialdemócrata? ¿Ah? ¿Cómo sigue la socialdemócrata? La La socialdemócrata nueva Jara, a ver qué nueva, socialdemócrata. a qué nuevo tipo invita a que pase el plumero en el comando de ella. Yo estoy esperando que resuciten a Ricardo Lago, en serio, ¿eh? Bueno, al hijo ya lo sacaron, lo pusieron de. Sí, no lo Está van, con un tapa de voceo, de voceo. No sí, les no da lo van a vergüenza. hacer, pero No la les que da. se va a levantar es Michelle Bachelet, acuérdense, va a aparecer después el 18 de ¡Oh! agosto, No va sé, a ir, ¿ah? No sé si se yo creo que atrevan, sí, porque yo creo que fulmine la Bachelet. Yo creo que fulmine hasta para ellos. tú dices Por que es algo no fue Jetta, la candidata. No creo, fíjate que no se van a atrever a tanto. Yo creo que no les conviene, porque además huele a pasado la señora ya, pues si no, no es un lirio. O pero va a sea, grabar un video de es apoyo. políticamente una anciana, digamos, una jubilada, por mucho que hable y vocifere y sea mantenida con fondos del Estado en su fundación. Bueno, amigos, Tú dices por los 18 millones de pesos que recibe porque mensualmente, 9 por salario y el resto por cargos operacionales. imagínate tú, o sea, yo no sé.
Me estoy tentado a presentarme a cualquier cosa, a ver si recibo algún día esa plata. El día samblando. Ya, Y el estimado amigo, día. iba a decir otra cosa, pero este es un problema de ser. Ya, estimado amigo, muchas gracias. El jueves nos vemos Chao, con chao. Nicole, así es que nos estamos viendo. Chau, chau.